Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Bolso de Soraya, aquí en Bipartidismo Stream. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante peliagudo, ¿no? Y es que, al final, ya en sus orígenes, quisimos venderle a la gente que nuestro gran objetivo iba a ser funcionar como alternativa a los medios generalistas, ofrecer esa información que los medios subvencionados por el PP y el PSOE ocultan de forma sistémica. Y es que lo que se ha vivido en las últimas elecciones de Castilla y León, también en las de Extremadura y Aragón, ha sido seguramente una guerra sucia sin precedentes. Hemos visto ataques, hemos visto cómo directamente se ha tratado de manipular, se ha tratado de vender una imagen falsa de la realidad, se han escondido algunos temas muy relevantes que hoy trataremos, se han ocultado de forma intencionada y sin embargo otros muchos se han tratado de maximizar, pese a que evidentemente no tenían una relevancia informativa. Y los medios de comunicación han querido darle voz a todo ello. Vamos a hablar del Partido Popular, vamos a hablar de todo lo que no se sabe, porque evidentemente, como bien dice nuestro nombre, estamos acostumbrados a mostrarles la estafa permanente del PP y también la mafia del Partido Socialista. Les hemos demostrado con miles de ejemplos cómo a la hora de la verdad tienden a actuar de forma similar, pero también debemos conocer un poco qué está ocurriendo desde dentro del partido. Todo eso que no les cuentan, todo eso que no verán en Espejo Público, que no verán en La 4, en Antena 3, en La Sexta, en Telecinco. Por ejemplo, el hecho de que esas supuestas purgas que se venden en Vox siempre se tratan de vender como renovación en otros partidos, ¿no? No se ha hablado de qué ha ocurrido, por ejemplo, con Elisa Vigil, una diputada de la Asamblea de Madrid que estaba teniendo bastante importancia dentro de la formación y de la noche a la mañana ha desaparecido. O de los 3 ediles de Gozón, de Asturias, que también han sido purgados por el Partido Popular recientemente. No se habla de la reciente corrupción que se ha conocido del Partido Popular, por ejemplo, con el tema de las mascarillas en Andalucía. Recientemente el expresidente de la Diputación de Almería se ha conocido que pagaba su hipoteca con dinero de mordidas. También hemos conocido cómo un exconcejal del PP ha sido condenado a 4 años de prisión por corrupción en Jaén. Son muchos los datos, evidentemente no vamos a dejar de lado el tema de la ideología, tenemos que hablar de la nueva ofensiva de Moreno Bonilla en Andalucía, que al final se está erigiendo como uno de los líderes más globalistas de todo el país, está financiando de forma activa la islamización del sur de España. Hemos visto cómo directamente la Junta de Andalucía está donando dinero a llevar a cabo actos sobre el Ramadán, mientras, por ejemplo, esconde todo lo que tiene que ver con el cristianismo. También se está hablando mucho de que ahora Pedro Sánchez va a permitir que inmigrantes ilegales puedan acceder a la sanidad gratuita y universal, pero se esconde que en lugares como la Comunidad de Madrid o como Baleares, por ejemplo, donde o también Canarias, donde el Partido Popular gobierna con coalición canaria, en Madrid gobierna con mayoría absoluta, llevan meses atendiendo a inmigrantes ilegales por normativas que se han impuesto en la comunidad autónoma. Es decir, que ha sido el PP el que ha decidido llevarlas a cabo. También de esa foto del presidente de Ceuta, del Partido Popular, con un líder islámico que estuvo en la cárcel. De todo ello y mucho más vamos a hablar esta noche y ya tengo el placer de presentar a los invitados, empezando como siempre por mi izquierda. Tenemos a Isaac, conocido como Infoglogger, ya bastante habitual en bipartidismo. Diría que quizás el mayor experto que hay en bipartidismo, en denunciar las tratas de ambos, youtuber, comunicador y que además hoy nos da la buena nueva de que acaba de presentar un libro. Pues mira, sí, aquí está mi manual de resistencia facha y hablando, fíjate, este programa, este canal que se llama Bipartidismo Stream, pues justo tengo un capítulo que se llama, te lo voy a decir, se llama Así destruyó España el bipartidismo. Capítulo 12, o sea que es muy interesante que lo leáis al completo porque la verdad que, bueno, cuento toda la batalla cultural, toda la revolución que se ha dado en la derecha en el mundo, cómo ha llegado cómo ha pasado de ser pues, una ideología que por muchos era como apestada a ser como vanguardia parece del progreso, ¿no? Que al final nos hemos elegido en eso. Así que bueno, pues muy contento con el éxito que está teniendo y bueno, pues espero que os guste a vosotros también. Bueno, creo que no hace falta que lo recomiende, al final eres una de las personas que ha inspirado también la creación de este canal y que más tiempo lleva en el activismo ideológico y haciendo entender a muchísimas personas la importancia que tiene y las diferencias, sobre todo, que tienen esta nueva derecha que se está viendo a nivel occidental respecto a la vieja, a la pasada y a la popular, ¿no? Y también cuento con el estreno de Javier Hurtado.
Urtis, conocido coloquialmente o popularmente, no sé si todavía tenemos tanta confianza, pero además de ser presidente de DEMIC, que es una network que funciona en Europa, digamos, con el objetivo de intentar dinamitar lo poco que queda de socialismo y comunismo, ¿no? Con todos los partidos patriotas que conforman la Unión, también ha estado muchísimos años trabajando para todo lo relativo a los viajes al exterior de Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular de Madrid. Así es, Unai, encantado también de compartir mesa hoy con Isaac. Sí, mi experiencia, estuve 3 años en la ejecutiva del Partido Popular de Madrid, llevando lo que llamamos PP Madrid Exterior, encargado también de, digamos, movilizar a la gente española que está desparcida por el resto del mundo y que tiene interés en seguir la política española y también, obviamente, votar. Y estoy aquí como si estuviéramos en ese pueblecillo de Tordesillas, ¿no? Donde poca gente es progre, poca gente es sociata, así que estoy como en casa. Muchas gracias por la invitación. Nada, es para nosotros un privilegio poder contar contigo. Y sí que me gustaría introducir el programa preguntándote, ¿no? Desde tu experiencia vital, por en qué se ha convertido el Partido Popular, ¿no? Porque es evidente que al final seguramente esa coalición europea ha hecho que todos los líderes, con independencia de lo que se muestre de cara al público, hayan cambiado, hayan virado, ¿no? Se hayan, digamos, focalizado en defender el globalismo muy por encima de los intereses de la patria. Al final, no sé cómo lo has vivido tú, porque al final conoces tanto al Partido Popular Europeo como al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál ha sido tu experiencia y por qué al final decidiste abandonar el partido? Bueno, la verdad es que este año cumplía 25 años en el Partido Popular. Me afilié en su origen con 18 años en Cataluña, cuando me fui a estudiar a la universidad allí. Creí que era un paso, digamos, valiente. En la época no existía ni Ciudadanos ni Vox, que gracias que existieron el PP, digamos, se revitalizó después y adquirió cierta relevancia de nuevo, digamos, a nivel ideológico, y no está tan centrado como lo estuvo en ciertas épocas que fueron mucho peores para la batalla cultural en comparación a lo que vimos a día de hoy. Y después, cuando Isabel Díaz Ayuso me ofrece, digamos, incorporarme a ejecutiva del PP de Madrid, pues acepto encantado, creyendo que ese nuevo resurgir de la derecha dentro del PP a través de Madrid con el liderazgo de Ayuso iba a cambiar el partido, iba, digamos, a redirigir el PP más hacia la derecha, hacia posiciones realmente liberal-conservadoras que se presuponían que iba a pasar, cosa que con mi experiencia dentro aquí en Madrid, pues desgraciadamente no lo he visto. Y ahora, fuera de la ejecutiva, pues digamos, uno tiene incluso más libertad. Siempre la tuve, quizá fuese el problema, ¿no? El sentirse uno libre dentro de una ejecutiva o de un partido. Pero el PP actual, y con mi experiencia también 8 años viviendo en Bruselas, trabajé en el Parlamento Europeo, está confundido. Es un partido que quiere alegrar a todo el mundo y eso es imposible. Es decir, Winston Churchill decía, ¿no?, que si en tu vida te mueres y no has tenido enemigos, es que no has sido nadie. Pues el Partido Popular prefiere ser nadie ante el mundo que tenemos, ¿no? Gente como González Pons, aún dirigiendo muchos de los asuntos ideológicos dentro del Partido Popular, eso es una catástrofe para las bases del Partido Popular, que son bases mucho más a la derecha y que ya están votando desde hace tiempo a Vox. Entonces, claro, hay una disonancia, es una Corea del Norte, digamos, a nivel ideológico, porque es una distopía total. Una cosa es lo que la gente en Génova vive o intenta vivir y vender de cara a los medios de comunicación, muchos de ellos regados con subvenciones públicas o partidistas, que eso es lo que les hace no independientes. Y por otro lado, las bases del partido, que mucha gente con muy buena voluntad se afilia a un Partido Popular creyendo que puede dar una batalla de las ideas, puede reformar España, puede reducir el peso de las autonomías, etc. Es decir, un ideario en las bases mucho más cercano a lo que es Vox hoy en día, y muy alejado de la Génova actual. Y ahí hay una tensión que poco a poco está haciendo que las bridas que sujetaban esa chaqueta de fuerza interna del PP pues se vayan deshaciendo y mucha gente acabe desilusionada, claro. Hablaremos de González Pons, hablaremos del Partido Popular Europeo, ¿no?, que al final es, diría yo, junto al Partido Socialista Europeo, pero con más responsabilidad del PP, que es quien en estos momentos gobierna, el que está trayendo a España muchos de los males que en estos momentos sufrimos los ciudadanos. Isaac, en esta línea a mí me gustaría también conocer si tú realmente consideras que existen varios PPs, es decir, un PP liderado por Isabel Díaz Ayuso que tiene una visión política de la realidad, un PP europeo, o si en el fondo
son todos lo mismo, con la única diferencia de que de cara al público se muestran distintos para intentar aglutinar al mayor número de votantes posible. Claro, yo creo que PP hay uno, que es el que lleva el mando del Partido Popular, que yo creo que no ni siquiera está en España, el mando del Partido Popular. O sea, yo creo que lo llevan más gente como González Pons, son los que marcan la línea ideológica del partido, por eso está donde está. Yo creo que Feijóo simplemente es un pelele que tienen ahí puesto y le dicen, bueno, pues tú tienes que defender esto y tienes que defender lo otro. Y también, pues, defienden una cosa o la contraria dependiendo de la comunidad autónoma. Si en una comunidad autónoma como Madrid tienen que defenderte las bajadas masivas de impuestos, que luego no son tal, tienen que criticar pues X cosa, pues luego te vas a Andalucía y te encuentras a Juanma Moreno diciendo que tienen corazón así de ancho para los menas. Eso, en fin, yo creo que yo no me creo a ningún PP, yo solo me creo el PP que todos conocemos, que es el que está a favor de todas las políticas globalistas, que yo no creo que quieran contentar a todo el mundo, yo creo que quieren contentar a lo que creen ellos que tienen la hegemonía cultural, que en este momento es la izquierda. Entonces, si creen que comprándose PAC pueden rascar votos, pues lo van a hacer, y es lo que hacen continuamente. Yo no les he visto defender ni uno solo de los postulados que defiende la derecha en todo el mundo, más allá de hacerlo con la boca pequeña, como lo hacen con la inmigración, que siempre van a rebufo de lo que dice Vox. O sea, cuando ven que lo de inmigración les puede dar votos, pues entonces dicen, venga, sí, inmigración controlada, el pasaporte por puntos, no sé qué, pero son chorradas. Al final lo que hacen en la realidad es abrir más centros de menas, lo que hacen en la realidad es decir que tienen el corazón así de ancho, como dice Juanma Moreno, y lo que hacen en la realidad es seguir absolutamente toda la senda de inmigración ilegal que sigue Pedro Sánchez. O sea, yo no veo otra cosa distinta. Entonces eso, yo sigo viendo el mismo PP desde hace, yo qué sé, 15, 20 años, y no le veo con visos de cambiar, porque a pesar de que están completamente estancados y no paran de perder votos en todas las elecciones, aunque en las últimas hayan tenido, de Castilla y León, hayan tenido un respiro, ¿no? Han tenido un pequeño balón de oxígeno que ha sido una anomalía realmente del PP. Un balón de oxígeno, pero se han quedado 10 escaños de la mayoría absoluta también. Ya, sí, pero han subido 2, pero claro, también tienen que ver las particularidades de Castilla y León. O sea, de Castilla y León yo siempre digo que es una comunidad autónoma muy envejecida, tiene una idiosincrasia muy concreta, que es una comunidad autónoma muy conservadora, tiene otra forma de votar. Y entonces esa es la razón por la que han subido. Yo no creo que sigan esa senda en las demás elecciones, pero los medios de comunicación lo van a aprovechar para decir el resurgir del Partido Popular. ¿Veis? El Partido Popular vuelve otra vez a ser el partido de mayorías y Vox se ha desinflado, el suflé ha bajado, que es lo que están haciendo ahora. Así que bueno, nos quedan todavía 2 meses para las andaluzas y veremos la campaña sucia que hacen otra vez. Bueno, y seguramente además las adelantarán al 30 de mayo, diría yo, pero seguramente en mayo vayamos a tener elecciones porque les interesa. Javier, al final, yo diría que tanto en España como en el resto de Europa en estos momentos hay varios temas que interesan especialmente y de hecho son los que están marcando las campañas electorales. El principal es la inmigración, y eso es indiscutible, ¿no? También, por ejemplo, el tema del campo, que en estos momentos veo que tienes una taza con el logo de la Agenda 2030 tachada. Pese a que el PP ande siempre jugando con contentar a sus votantes en lo respectivo a estas políticas, por lo que tú has conocido desde dentro, ¿qué opinan realmente en el Partido Popular respecto a temas como el de la inmigración masiva? Es muy curioso y me gustaría acotar lo que decía Isaac. Si hubiera una radiografía que pudieran ver el pensamiento real de la mayoría de gente, incluso dirigentes del Partido Popular, la gente se sorprendería de ver que son mucho más fachas de lo que hacen ser. O sea, las conversaciones en privado que tenemos la gente que hemos estado en el Partido Popular suben de nivel y serían calificadas de extrema derecha en cualquier medios de comunicación que normalmente, digamos, se llevan bien, pelotean en las mañanas en cualquier canal de radiovisión española, etc. Pero los grandes complejos que arrastra la derecha postfranquista en España son tan enormes que hace que la autocensura es lo que muestre el auténtico PP actual que tenemos, ¿no? O sea, todo parte de eso. Entonces, en Bruselas, vayas al tema que vayas, primero van a ir a rebufo de lo que es el consenso socialdemócrata europeo. O sea, el PP europeo asumió hace unos años que la socialdemocracia estaba bien y había que pactar todo con ellos, y habiendo a día de hoy una mayoría a derechas dentro del Parlamento Europeo, la conocida mayoría en Venezuela, hay una gran resistencia de gran parte del Partido Popular Europeo, con excepción de los macedonios, los eslovenos y algunos más, que prefieren pactar con el PSOE. Eso es una realidad. No es algo que Vox diga como un martillo para machacar al PP en España. Es que los que vivimos en Bruselas lo sabemos y lo vemos. En el Parlamento Europeo
Partido Popular español y PSOE español votan conjuntamente la mayoría de medidas. Tienen una idea eurofederalista de Europa. No es una Europa de las naciones como los padres fundadores europeos. Yo me considero un europeísta. Amo el concepto de a lo mejor una Unión Europea de cooperación entre naciones, libre mercado, como lo veía Margaret Thatcher. Pero es que esto a día de hoy no está pasando. Es decir, no existe el mercado único europeo, no es verdad. Se habla pero no se aplica. Hay una competencia desleal entre países nuevos entrados que deberían haber estado a la cola para entrar, cuando a España y a otros países se les exigió mucho sacrificio interno para entrar dentro de la Unión Europea, para que después las grandes instituciones se las repartan entre PSOE y PP allí. O sea, von der Leyen tiene de mano derecha a Teresa Rivera, a una de las mayores responsables de la gran mala gestión de la Dana de Valencia. Así es. Yo he llegado de allí. Y, entonces, se puede culpar mucho lo que se quiera a Amazon, pero es que Teresa Rivera tiene mayor responsabilidad y está de mano derecha, y el Partido Popular Europeo le apoyó con sus votos en Bruselas para que fuera la mano derecha de vicepresidenta de la Comisión Europea. ¿Cómo el Partido Popular aquí en España puede admitir eso? ¿Cómo el Partido Popular en España o en el resto de Europa puede admitir que en la candidatura presidencial portuguesa de hace un par de semanas el PP portugués apoye al Partido Socialista, al candidato, y no antes que a Chega, que es la derecha? Claro que es la derecha alternativa, la nueva derecha, pero bueno, es derecha. O sea, las bases, hay mucho más vasos conductores entre esas derechas de centro-derecha PP a derecha, nueva derecha de Vox o Chega en Portugal. ¿Cómo traicionas a tu propio electorado, a tus ideas básicas de patriotismo, en fin, y acabas pidiendo el voto para un socialista? Esto para mí me es incompatible. Igual que me es incompatible estar en un partido donde María Guardiola pueda estar al mismo nivel que un votante de centro-derecha. Me es imposible de comprender. Va más allá de mi raciocinio político. Es imposible que una persona que se declara proabortista, que acusa a otros de homófobos o la agenda LGTBI, etcétera, etcétera, y dice que los inmigrantes ilegales, todos bienvenidos, esa persona es candidata del Partido Popular en una de las regiones de España. Yo es que ya no es ser de Vox o del PP, es que me parece incompatible que este nivel de mediocridad pueda llegar a esas cotas de poder. ¿Crees que se está distanciando la diferencia ideológica que hay entre un votante del Partido Popular y los dirigentes? Mucho. Y yo creo que cada elección se va a ver más. De ahí yo auguro un crecimiento a Vox paulatino, no hace falta que sea revolucionario exagerado. Muchos de los que quizá en Castilla y León no se han mostrado, porque esas plazas de jóvenes que llenan cuando Santiago Abascal y Vox o otros dirigentes las llenan con mítines, es gente joven que aún no tiene derecho a voto. Pero dales 3-4 años, esa gente va a acabar votando. Y el que Vox supere el 20% está a la vuelta de la esquina. Y es una realidad. Y sería igualarse también a todo el movimiento de nueva derecha europeo. Por supuesto. Meloni, cuando ella decide no estar dentro de un gobierno tecnócrata dirigido por Bruselas, ella contaba con un 5% en Italia y ahora está en el 35%. Tuvo fe, tuvo muchas agallas de conservar a Fratelli d'Italia unido como partido. Todos sabemos que es el partido hermano de Vox en Italia. Por muchos, aquí los medios intentan dividir y tal, ¿no? No. Cuando Feijóo visita a Meloni en Italia, es tras una visita a Forza Italia Tajani, que es el aliado natural, berlusconismo, del cual yo creo que hay una gran diferencia con el PP español, pero bueno, eso es otro tema, pero solo después de que von der Leyen le da el visto bueno de Bruselas a Meloni. O sea, la cobardía del Partido Popular Español es impresionante en asuntos internacionales. Yo la he sufrido en mis propias carnes. El ir a la inauguración del presidente Trump fue mal visto en Génova. ¿Fuiste tú? Yo fui, sí. Y si yo tuve esa invitación, eso está mal visto porque Génova se alineó con Kamala Harris o Biden. Obviamente, erróneamente, desconociendo el pasado de relaciones bipartidistas, tanto con el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Y esto ha habido discusiones dentro de Génova. En Génova hemos tenido reuniones públicas donde el vicepresidente del PP de Madrid ha llamado a Trump golpista y se quedan tan anchos. O gorila. O gorila, pero gente que encima no tiene ni idea de relaciones internacionales, no habla idiomas, no ha salido de su pueblo y viene a despotricar sobre dirigentes internacionales que le dan 1000 patadas. En fin, por ejemplo, cuando tú, haciendo tu labor de intentar unificar a todo lo que es la derecha patriota occidental, en este caso con Ayuso, que es con quien trabajabas, lograbas cerrar visitas a líderes como, vamos a poner ejemplos, Meloni, Milei y todos los representantes de esta nueva derecha, ¿se te pusieron muchas trabas desde Génova?
Sí, en Génova cualquier cosa que salga de la agenda que no esté con el ok de la nacional, eso queda casi vetado. Wow. Claro, porque en el fondo lo que da a entender, ¿no?, es que en el Partido Popular Nacional, en el Partido Popular Español, la línea es muy clara, que es los únicos líderes internacionales con quienes podemos vernos son los globalistas, son los que forman parte del PPE, y que todo lo que se sale de eso, con independencia de la importancia que tengan, porque al final Donald Trump seguramente sea una de las personas más poderosas del mundo, no se va a hacer porque puede ser tildado de facha o de algo similar. Bueno, a mí me fascina la capacidad que tiene el Partido Popular de subirse siempre al carro de un líder internacional que antes parece estar denostado, pero luego cuando llega al poder ya de repente pasa con Milei. El Partido Popular durante toda la campaña de la candidatura de Milei jamás han apoyado a Milei. De hecho, ellos se declararon neutrales. No apoyamos ni a Milei ni a Massa. Y eso que Bullrich, que sería igual que el Partido Popular, sí que apoya a Milei. Sí, por eso. Al final Bullrich lo apoyó. Todos sabíamos que iba a pasar eso, pero el Partido Popular no lo hizo. En Estados Unidos, pues sí lo hizo con Kamala Harris. O sea, anteriormente lo hizo con Joe Biden. O sea, es alucinante. Pero claro, ¿qué pasó con Meloni? Bueno, Meloni, yo me acuerdo... Con Hillary. Me acuerdo con Meloni cuando Meloni fue a la campaña de las andaluzas en 2022. Bueno, los peperos era, mira, está loca pegando voces, la extrema derecha, porque tal, porque cual. Y luego ahora vemos a Feijóo haciéndose fotos con Meloni, vemos a Milei haciéndose fotos con Ayuso, y Milei ahora es la panacea del liberalismo y de la libertad en Argentina. Entonces, claro, yo no sé qué clase de persona se puede creer al Partido Popular hoy o se lo puede creer hace un año cuando decía lo contrario. Es que me fascinan, pero bueno. Yo es que, de hecho, este fin de semana pasado estuvo Javier Milei en España, en el acto del Foro Económico de Madrid, evidentemente gran organización por parte de Wall Street Wolverine, y hoy he visto una de las imágenes más dantescas que seguramente haya podido presenciar de un político, ¿no? Y no voy a dar nombres, pero un líder del Partido Popular de Madrid, no sois conscientes de cómo se arrastró para conseguir una foto con Milei. ¿Cómo se arrastró a periodistas? Bueno, la foto está, tú seguramente sepas de quién hablo. No lo he visto. Y me pareció cómo se conformó, porque tuve el privilegio de estar al lado, ¿no?, y de ver cómo durante horas... Pero es gente, Unai, acostumbrada a servir, o sea que tranquilo, es gente que nunca ha salido de Génova, no se le conoce otra labor fuera de Génova, y obviamente han hecho desde fotocopias, con todo el cariño y respeto a quien hace fotocopias, hasta lo que toque y le manden, ¿no? Yo a esa gente la he visto en viajes que los líderes les lancen un bolso para que lo lleven y lo llevan, cuando a lo mejor a día de hoy están en el Senado. Entonces, no respetan ni el cargo que tiene el privilegio de ostentar a nivel institucional. Que eso a mí realmente me parece ruinoso a nivel de reputación de España. Es decir, un senador norteamericano es un senador de los Estados Unidos de América. Un senador en España, como lo puede ser cualquiera, igual que diputado, pues rebaja mucho el nivel y entristece mucho. Yo, a cola de todo esto del tema internacional, que quizás es lo que más me toca en general, las declaraciones recientes del expresidente Aznar son infumables. Alguien que se había ganado la reputación entre mucha gente dentro del centro derecha por su alineamiento, por ejemplo, con Israel, por ejemplo, con los Estados Unidos en ciertos momentos, que la izquierda tenía ese antiamericanismo furibundo que a veces no tiene ningún sentido, que lo escribió muy bien Jean-François Rebel en uno de sus libros sobre el antiamericanismo. Claro, Aznar, como no es amigo de Trump, entonces hay que atacarle. Pero además lo haces en campaña electoral. No, lo hace sin venir a cuento. O un gran embajador que fue en Washington, Javier Rupérez, que ahora lo pasean La Sexta por todos los que está en contra del euro digital y estuvo en el estreno de Bipartidismo. Sí, y una pena, pues yo creo que Javier tuvo una época estupenda como diplomático y... Pero ahora se dedica a atacar a Trump. Sin ningún sentido. Además es gente que desconoce a día de hoy el Partido Republicano. Los que vamos a Estados Unidos, y yo llego a vivir allí cada X meses y tenemos relaciones con think tanks, todos relacionados con el Partido Republicano, la ATR, Heritage Foundation, Cato, más libertario, más conservador, pero hay una amalgama inmensa detrás de la derecha americana que aquí se desconoce en Europa y por eso se prejuzga muy mal al Partido Republicano. Y no entienden que hay debates internos y Trump no es más que el pico de la ola que le ha acompañado detrás de muchos movimientos, desde libertarios, conservadores, ácratas, de todo tipo, contra el movimiento woke, contra una extrema izquierda salida de madre,
Y Trump ha sido el martillo ejecutor y muchos El nos capitalizador. alegramos. Claro, y nos alegramos muchísimo y esperemos que el movimiento MAGA se imponga dentro del Partido Republicano para que acabe de una vez por todas por los falsos derechistas. Los rinos. Una cosa que me gusta puntualizar siempre sobre Estados Unidos, corrígeme ahora si me equivoco, es que la gente dice que en Estados Unidos hay un bipartidismo, que hay un ese, y no, yo creo que no es real. O sea, es un bipartidismo realmente oficial, pero luego dentro de cada partido hay como millones de partidos. Sí. Por eso están las primarias, se hacen las primarias y se presentan, yo que sé, 20 candidatos. Y nada tienen que ver uno que con el son otro. como que se pelean, se hacen guerra sucia entre ellos, porque son como partidos distintos dentro de cada partido. Entonces luego al final llegan los dos que ganan de cada uno y se enfrentan. Pero realmente es como si hubiera un multipartidismo con muchísimas... A mí me encantaría que en España hubiera primarias así en los partidos, porque significaría pluralidad de verdad. O sea, no que haya, pues eso, los líderes férreos y ya está. Y esto es aplicable a todo. Entonces... Claro, el que Trump se alinee con... O sea, perdón, que Aznar se alinee que no se alinee con Donald Trump tiene un sentido en el que, bueno, él era era amiguito de George Bush, que George Bush pues es de la rama anti-Trump. Sí. Entonces, pues está alineado con toda esa rama más de centro-derecha, pero claro, de ahí a apoyar a Kamala Harris, la de el género no binario, la de la agenda woke, la del LGTBI, la de la... ¿cómo era? Que un día era latina, otro día era india, es una locura absoluta. ¿Cómo era? Racialidad fluida o algo así que era, pues a mí me parece ya un esperpento. Pero es que también se aprovechan de una cosa muy, muy importante. Donald Trump no está bien visto en España, ¿vale? Eso es una realidad. O sea, si haces una encuesta a la población, te va a salir que el 80% de la gente rechaza a Donald Trump, porque aquí no hay ni un solo medio de comunicación, ni uno, que diga algo positivo de la gestión de Donald Trump. Es un demonio. Nosotros. Bueno, claro, pero digo medios oficiales de los de siempre, los tradicionales. Pues no hay ni uno que diga algo positivo. Trump es pintado como un demonio. Entonces, el PP, yo creo que ahí se aprovecha de eso de una forma muy inteligente. Vosotros sois valientes porque, evidentemente, no subís a esa ola. Pero los políticos son muy listos en ese sentido. He dicho, este hombre es rechazado por el 80% de la población. Pues entonces no me puedo apoyar, no puedo poner a favor de él porque me va a rechazar la gente si me posiciono. Entonces, yo creo que esa es la razón principal por la que el Partido Popular se alinea con la rama anti-Trump, digo yo. Sí que querría abrir aquí un melón, ¿no? Y es que, y quiero preguntarte sobre esto, en las últimas semanas hemos conocido que el secretario de Nuevas Generaciones, Carlo Angrisano, ha decidido posicionarse públicamente como una persona que, pese a su cargo, quería dimitir, y no solo dimitir, sino pedir oficialmente el voto para Vox, algo que no había ocurrido. Si te parece, vamos a ver el vídeo del anuncio que hizo en sus redes sociales y ahora lo comentamos. Hoy he presentado mi dimisión como secretario general de Nuevas Generaciones y he solicitado mi baja como afiliado del Partido Popular. Durante estos años he tenido el privilegio de presidir la organización estudiantil del Partido Popular Europeo y de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Esa responsabilidad me ha permitido recorrer España y Europa y de conocer a miles de afiliados comprometidos. Me afilié en la Barcelona de 2012 por amor a España, a su identidad, a su historia, a su libertad y a la dignidad de nuestro pueblo. Todo ello estaba siendo cuestionado y pisoteado por el separatismo. Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país. Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo. Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas. Pertenezco a una generación que sufre los efectos de la inmigración ilegal descontrolada y una economía asfixiada por la burocracia y el wokismo. Por eso, como tantos jóvenes españoles, me he tenido que ir a vivir fuera para labrar un futuro mejor, para mí y para mi familia. Quiero decirlo sin rodeos. Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón. Seguiré en la misma batalla. Ahora sí, ahí donde España se defiende sin complejos. Bueno, sin rodeos, dice. Pediré el voto para Vox. Me gustaría preguntarte si tú sientes que este sentimiento que él ha expresado
es cada vez más generalizado dentro de todo el entorno nuevas generaciones, si crees que pueden ser más los que cada vez se sumen a esta nueva derecha y apuesten por Vox, y también qué demonios está ocurriendo en nuevas generaciones, porque yo creo que es una cosa dantesca, ¿no? Que al final parece que los que en estos momentos ostentan puestos de relevancia, por ejemplo, Elisa Vigil, que es la presidenta a nivel nacional, parece que no se van a ir nunca, que debe tener 36 años. O sea, las nuevas generaciones ahora son... No sé cuál puede ser el salto después de nuevas generaciones, pero es preocupante. No sé cómo ves tú en general todo el clima que hay en torno a las juventudes del PP. Bueno, yo vengo de una época donde las nuevas generaciones tuvieron su sentido, los que fuimos miembros las disfrutamos mucho, sirvió... Pues mira, como no había mili, desgraciadamente, pues sirvió como a nivel de una mili secular y laica dentro del PP para que la gente de comunidades autónomas, regiones diversas, fueran a eventos. En verano se convocaban los famosos Campus Fires, que cuando hubo la oposición a Zapatero, pues fue un buen nicho, digamos, donde traían a ciertos intelectuales de derecha, que muchos de ellos a día de hoy están en Vox, por cierto. O sea, eso ahí cabe recalcarlo, que lo mejorcito de Fires a día de hoy está en Vox o en Disenso y en fundaciones más ligadas a la nueva derecha. Y las nuevas generaciones se han desdibujado porque el partido siempre ha tenido miedo, el PP siempre ha tenido miedo en darles relevancia real. Es decir, conseguías un carguito, replicabas la estructura de Génova 13 a nivel de juventudes, pero ahí entraba mucha gente que en el momento que le haces concejal, diputado autonómico y tal, dejan de estudiar, no acaban la carrera, se ven ya a su jefe, cacique de la zona, y así de por vida. Entonces, si uno repasa los currículums y la historia laboral, política de la mayoría de gente que ha estado en nuevas generaciones, pues sí que hay gente válida, yo lo reconozco y algunos son amigos, pero la mayoría no tendrían donde caerse muertos a día de hoy, porque en el momento que abandonen el barco PP, el mercado laboral normal no los absorbería. Y eso genera sanguijuelas en la política, porque es gente capaz de matar por seguir ahí en listas electorales, en cualquier carguito, da igual. Hoy puedo ser director de carreteras, sin ser ingeniero, y pasado mañana en otra región llevo el tema sanitario. Claro, el ciudadano medio no tiene siempre acceso a esa información más transparente y clara, que aunque haya acceso a día de hoy gracias a Internet, pero la gente tiene sus rutinas de trabajo y laboral y no está como para ir a eso. Y los medios de comunicación que deberían investigar todo eso y escarbar y sacarlo a la luz pública para que haya una purga de la mayoría de gente que se dedica a política hoy en día en España, no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay mi primo trabaja contigo, es asistente en el Senado, mi sobrina está contigo en Bruselas. Pues hay una lista de nombres de gente de viejas glorias del PP cuya mucha gente encuentra refugio en Bruselas o en el Congreso de los Diputados o en asambleas regionales. O sea, por ejemplo, el caso de Madrid es divertidísimo. Como tiene tanto poder territorial, tú encuentras gente que es de Murcia y que es de asesor del Ayuntamiento de Pozuelo. Y dices, pero si tú en Pozuelo no habías vivido nunca. O, ya, pero bueno, como el que manda, me ha tocado un buen salario, tal, tampoco aporta. Es un gasto político que se puede recortar y espero que Vox, cuando apriete al PP, lo haga, le pida mucho. Hay mucho gasto político, los que hemos estado en partido político, mucho sobra, no vale para nada. Es decir, es como me decían una vez en Génova, oye Javier, pero es que hay que presentar, digo, pero ¿esto qué es? ¿Que hay que vender humo? Porque sí, hay que vender humo. O sea, el sistema interno de los partidos, en general todos, pero en Génova lo que yo he vivido es, tú tienes que producir algún papel para que tu superior justifique subcargo al su superior. Así hasta llegar a la presidencia. Bueno, imagino que eso ocurre sobre todo en los Increíble. partidos que tienen dinero público en sus manos, ¿no? No, claro. Es decir, en el caso de Vox seguramente no ocurra por el hecho de que al final en estos momentos no gobierna ninguna comunidad autónoma, es un partido que se basa en el dinero de sus afiliados y al final yo no conozco a nadie que no esté dejándose la piel por las ideas que Vox representa. Y ya te digo yo que desde luego lo que he conocido, nadie tiene que justificar lo que trabaja, porque además seguramente sea mucho más que la media. Así que me gustaría también preguntarte, a nivel interno, ¿cómo se ve a Vox? Es decir, estamos viendo, por ejemplo, ahora una campaña en los medios afines, diría yo, sin precedentes, contra el partido, utilizando a excargos que ellos llaman purgados, luego cuando ocurren en otros partidos como el PP desaparecen y nunca se les da voz. Estamos viendo cómo se ataca a nivel personal, a las relaciones amorosas de determinados candidatos, cosas que no se habían visto antes. ¿Tú crees que esto denota miedo y realmente dentro del PP existe un odio hacia Vox de los mandatarios? De cierta gente sí.
De las bases yo creo que hay simpatía generalizada y yo como te he comentado, hay voto de mucha gente joven a Vox, eso es sin duda, pero se crea una... Voto de gente del PP a Vox. Sí, pero se crea una dinámica de que una vez que tienes el carnet del PP casi que es una cosa de por vida, quedas en cierto como una sitio empresa, en Madrid ¿no? para... Como una empresa. Sí, para alguna gente puede ser una secta, o sea... Doy fe que es así. Decía el otro día Girauta que es más difícil salirse del PP que de los testigos de Jehová, ¿no? Pues Pero ¿y dónde algo quedan las así. ideas? Sí, pero la gente se supone que comparten las ideas. Es un club social. ¿Pero cuáles son las ideas? Hay mucho friki en política, esto hay que admitirlo. Es decir, en los partidos políticos atraen todo tipo de personajes. Y en el PP, pues hay nuevas generaciones. Miro a Isaac porque estoy diciendo, serías gran candidato si quieres ingresar en nuevas. Yo, si queréis que hablo de nuevas generaciones del PP. No, yo te voy a dar la visión, ya que Unai me ha preguntado. Vamos a ver. En el caso de Carlo era un tío valiente, formado, no necesita la política para vivir. Claro, ese perfil no encaja en el nuevo PP. Y heterosexual. Y heterosexual, claro, ¿no? Entonces estás en la minoría, ¿no? Ahora decían que queda uno solo en Madrid, ¿no? No sé cuál es. Vamos a ver. Entonces, el tema es, ¿hay gente buena ahí? Por supuesto, pero es verdad que a mínima que destacas, pues se te intenta relegar. Carlo hubiera sido presidente y lo sabemos todos de nuevas generaciones del PP. Pablo Casado impuso a dedo a Bea Fanjul, se prohibió, se denegó, y Teo también, García Gea, prohibieron que hubiera un congreso abierto. Cuando Carlo había lanzado su candidatura, hubiera tenido detrás, porque él hizo un magnífico discurso ante el PP europeo en Zagreb, en varios idiomas, sí, a su edad y tal. Había sido presidente de los estudiantes del PP europeo, que ahí sí que hay mucha competencia, porque todos los países presentan sus candidatos, tienes que tener un buen perfil político. Y se prohibió, se impuso, se obligó a que hubiera un pacto. Y claro, si tú eres secretario general por imposición y no te dejan trabajar bien internamente y te boicotean, pues al final yo entiendo que Carlo se haya dado de baja, pida el voto para Vox y mucho más. Y es un chaval con 29 años que tiene una gran trayectoria laboral fuera y dentro de la política. Y el tiempo dirá, pero vamos, yo creo que pierde mucho más el PP que él. ¿Y por qué crees que se impone a Bea Fanjul? Pues porque por amiguismos, dentro de los partidos, como si veis las listas electorales, hay listas que dices, ¿por qué esta petarda o este petardo en ese puesto? Ah, es que es la querida de... Bueno, sí, el amigo de... Ayuso porque fue candidata, porque era amiga de Pablo Casado. En 2019. Mira, cuando me hablas del odio a Vox, fíjate, lo que más veo injusto por parte del PP es que puede haber ningún odio, porque si no hubiera sido por Vox, el PP no gobernaría en la mayoría de sitios a día de hoy. Empezando por Andalucía. Juanma Moreno sería presidente, ni muchos otros. Entonces, debería partir como regla general en el PP, aunque uno no sea de Vox dentro del PP, un agradecimiento público a Vox por existir, porque gracias a Vox hay gobiernos a derechas y el PSOE va a verse en la oposición durante los próximos quizá 15-20 años. Ya, pero es que en su cabeza, en la cabeza del PP, si no existiera Vox, ellos tendrían mayoría absoluta. Por eso nunca van a dar... Sí, pero bueno, eso es wishful thinking que no es real. En Andalucía no la tuvieron en 40 años, o sea que... Ya, pero ellos piensan así, piensan que si no existiera Vox, nosotros teníamos mayoría absoluta, no nos haría falta y gobernaríamos igual. No. Claro, pero quizás es miedo. Es miedo, y en el momento que Vox se acerque al 20-25%, Génova va a temblar, porque habrá cargos que se le empiecen a escapar. Hay mucha gente que está muy de vivir de la política y va a decir, uy, en mi circunscripción Vox ya es el número 1 en mi provincia. Pongamos el caso de Murcia, ¿no? Que pasó ya, que Vox superó al PP. Claro, la gente que es de derecha, que no ve con antipatía a Vox y que ha estado ahí porque mientras tenía el cargo, pues eso te calienta la silla, no te quieres ir. Mucha gente es lo que le pasa. En el momento que vean peligrar su puesto, por supuesto que se van. Ya no es que ingresen en las filas de Vox, es que dejan el PP porque no quieren quedar como perdedores, no quieren ser el último candidato que diga, uy, esto que era una plaza fija del PP en Burgos toda la vida, la voy a perder yo que soy candidato. Y entonces yo creo que eso se va a notar. Aparte de las generaciones, las reuniones en el PP, la mayoría es gente de la tercera edad, gente mayor, fantástica, maravillosa. Hay mucha Federica también, que sigue lo que dice Jiménez Los Santos, que los que le seguíamos con mucho cariño cuando yo estaba en Cataluña, por ejemplo, que hizo una gran labor, a día de hoy Federico también ha perdido la razón de ser. Su encoñamiento contra Vox. Bueno, igual no el millón y tiene medio que razón. recibe de Génova también influye, ¿no? Pero con él y con otros la muchos propia Comunidad de periodistas. Madrid, o sea, una de las propuestas que yo dentro de PP Madrid comenté, dije, oye chicos, esta propuesta que hace Vox Madrid en la Asamblea de Madrid, que es acabar con las subvenciones a medios de comunicación, también los que la Comunidad de Madrid subvenciona, digo, no somos tan liberales de cara para afuera, pero para adentro, entonces, digo, oye, vamos a cortar estas subvenciones, ¿no?
no, Javier, es que estos medios son los que nos ayudan y tal. Hombre, Sí, como El País, los 600.000 euros que Ayuso le da al país en publicidad institucional. Pues eso me parece... Es que también le dan a los que les odian. Me parece contradictorio con un discurso que se pretende tener e inmoral. Me parece inmoral. ¿Qué te pareció? Bueno, os pregunto a los dos. ¿Qué os pareció que en pocos días después de la victoria de Donald Trump, cuando supuestamente más allá de tus ideas tú tienes que intentar posicionarte como un posible aliado a una de las personas más poderosas del mundo, salga González Pons con una columna llamándole gorila y llamándole poco menos que dictador? Bueno, es que González Pons es un señor que, como he dicho, representa lo que es el Partido Popular. Y yo me quiero recordar, siempre lo recuerdo porque yo esa foto la tengo como muy grabada y está como es muy conocida, la foto de González Pons dándose la mano con Bolaños. Y esa foto es la foto para mí que ejemplifica perfectamente la traición absoluta. Porque resulta que cuando González Pons salió a anunciar ese pacto del reparto del CGPJ, claro, decía que llevaban 2 años negociando y durante esos 2 años Que se habían hecho amigos. el PP, y se habían hecho amigos, y durante esos 2 años el PP había montado, no sé, 14 manifestaciones contra Sánchez, por el control de la justicia, porque la amnistía, porque tal, y luego resulta que a espaldas del votante del Partido Popular estaba el señor González Pons, que es el jefazo del PP, negociando el reparto de jueces con el PSOE, diciendo que ese principio de una amistad con Bolaños. Entonces, y eso luego no le pasa factura al Partido Popular, bueno, o sí, pero poco a poco, pero muy poca. O sea, a mí que me estén 2 años mintiendo un partido y que esté a mis espaldas, votando o negociando con el PSOE, mientras a mí me están diciendo que me vaya al Temple de Voz o a la Plaza España a manifestarme contra Sánchez, me parece que se están riendo de mí. O sea, yo no entiendo que le pasa al votante del PP. Y respecto a las nuevas generaciones, yo tengo una lucha con las nuevas generaciones absoluta y total, porque me parece una organización terrible. O sea, me parece terrorífica, en serio. Yo cuando veo a los miembros de las nuevas generaciones, que yo tengo un nombre para ellos, pero aquí no lo voy a decir. Anímate. ¿Es con un prefijo? Sí, yo llamo a las nuevas degeneraciones del Partido Popular. Y yo cuando veo ese grupo, que además los pasean por todas las televisiones, los llevan a Espejo Público, los llevan a todos lados. Están de moda ahora. Como para entrar al voto joven. Digo, esta es la cantera de nuevos políticos del PP. O sea, estos van a ser los políticos del PP del futuro. Pero esos frikis que tú te referías a los que pasean por las televisiones... El PP está muy alejado de la realidad si se piensa que representan a la juventud española. Ya, y encima llevándolos a un programa que ven Maruja. Sí. Que al final Espejo Público, ¿qué joven ve Espejo Público? O sea, es que no tiene sentido. Por eso digo, ¿quién está al mando de la comunicación y la sociología del PP para que lleves a un twink de 20 años a Espejo Público para atraer el voto joven? No sé, a menos que haya algún señor mayor que se sienta joven, pues me parece muy bien, pero sigue siendo un señor mayor, que oye, con todo mi respeto a las personas mayores. Pero es eso, esa es la nueva cantera del Partido Popular, que son gente que está ávida de un carguito. O sea, son gente que no tiene currículum ninguno. Yo veo la trayectoria de esas personas que son las cabezas visibles de las nuevas generaciones en las redes sociales y no tienen ningún currículum. Llevan de 0 a 18 años mamando del partido o en un cargo de alguna fundación del partido o alguna asociación asociada al partido y no tienen visos de hacerlo, porque ya seguramente les han prometido el cargo en el futuro. Entonces ellos ya saben que van a ser el político del futuro, pues como fue Pablo Casado. Pablo Casado también venía de nuevas generaciones y acabó donde acabó. Entonces seguramente ellos aspiran a lo mismo. En relación a este tema también me gustaría preguntarte en general por cómo ves tú el clima que hay a nivel interno, ¿no? Respecto a, pues oye, estamos hablando de que hay evidentemente unas bases bastante afines, ¿no? A lo que Vox representa, pero hay unos mandatarios que sin embargo apuestan por ideas y por políticas muy distintas, ¿no? El caso español yo creo que es diferente y quizás también explica, ¿no? La dificultad que está teniendo Vox, además de evidentemente por el sistema autonómico y otros lastres, ¿no? Pero yo creo que al final, después de lo ocurrido en el año 1975, después de que se lleve a cabo la transición, España pasa a ser una falsa democracia en muchos sentidos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que al final hay 2 grandes partidos que curiosamente hacen lo mismo en Europa, es decir, no es una barbaridad señalar que son lo mismo, opinan lo mismo respecto a los temas importantes, respecto al Pacto Verde, la Agenda 2030, la inmigración masiva, todo lo que tiene que ver con la islamización de España. Podríamos poner 1000 ejemplos de... luego también han pactado muchísimas cosas juntos. A nivel empresarial también satisfacen a las mismas
a los mismos conglomerados, vemos como ambos tienen influencia en A3 Media, en Mediaset, los medios convencionales, por lo tanto, detrás de esa transición lo que se hizo fue pasar el poder de un único mandatario a dos mandatarios que se dicen distintos, pero luego a la hora de la verdad opinan lo mismo. No sé tú qué influencia crees, ¿no? También en que esté costando tanto dar ese cambio y por fin imponer las ideas patriotas en nuestro país a todo el tema de, por ejemplo, que hayan copado los medios de comunicación, que haya tantas empresas, ya directamente el IBEX 35 o muchos bancos interesados en que el bipartidismo se mantenga. Yo quiero ser más optimista de lo que relatas. Es decir, yo creo que gracias a la apertura de Internet, es decir, que un Elon Musk compre X, Twitter, y que haya capacidad... La gente joven, como decía Isaac, no ve las mañanas de la televisión, no está con el café con leche y la magdalena en casa viendo las tertulias, que pueden tener mucho interés, pero el impacto real a día de hoy electoral es muy mínimo comparado, sobre todo con lo que la gente joven sigue en otros medios alternativos, ¿no? En YouTube y tal. Entonces, ¿qué está pasando? Que ese pacto está tan esclerotizado del PP-PSOE que es muy difícil deshacer algo. Es decir, es como una pareja que no funciona, pero que se ha acostumbrado a mal convivir así y en el fondo, mira, es que si nos separamos el apartamento, entonces ya no. Entonces, pues es un poco triste de comentar, pero es así la realidad. Después, el ambiente en Bruselas tiende, entre comillas, a moderar al consenso, falso consenso. Margaret Thatcher estaba siempre en contra del consenso, porque decía que era una claudicación de tus principios, el consenso, ¿no? Y eso es lo que hace el PP y el PSOE en Bruselas, ambos, ¿eh? Es decir, el PSOE en Bruselas es progre, pero se hace un poquito capitalista, cosa que aquí no se lo cuenta a sus votantes, porque si no le darían en la colleja hasta hacerlos sangrar, literalmente. Y el PP hace lo mismo, ¿no? No, nosotros defendemos mucho a España en Bruselas, pero las cosas feas que pacta con el PSOE no las cuenta aquí tampoco. Yo tengo una anécdota cuando me llevó el PP manchego a contar algunas de las virtudes de Europa, y yo, siendo muy crítico, obviamente, con la agenda verde, etcétera, aún así, la gente, que los afiliados del PP, la mayoría gente agricultores y tal, de Guadalajara fue, salieron horrorizados de que yo era un europeísta pro Bruselas cuando me había dedicado a criticar muchas de las cosas malas de Bruselas. Eso me dio la visión de que la base del PP es la que está pasándose a Vox. Los dirigentes es lo de menos, lo importante es esa gente. Es decir, el agricultor que era del PP castellano-manchego, que ahora vota a Vox, lo hace ya convencido. Porque ha oído a gente, y me incluyo, del PP, intentando vender alguna bonda de Bruselas y ya no se la cuelan. Ya se dan cuenta de que... Mercosur ha sido una estocada para el Partido Popular. No, yo estoy a favor de los tratados de libre comercio, pero claro, en igualdad de condiciones. Es que claro, en igualdad de condiciones. Y la trola que ha metido el PP español diciendo que había salvaguardas que ya no se pueden implementar, hombre... Por favor, bueno, es que salen los propios países de Mercosur diciendo no las vamos a aceptar. Es que el intentar tomar el pelo a tu propio electorado es lo que me parece más ofensivo. Me parece un insulto al votante medio español, sobre todo al que ha votado al PP, creyendo que iba a defender el campo español en Bruselas. Es que el PP se autodenomina el partido del campo. Sí, pero yo también da el partido de los autónomos. Ya bueno, sí. tenemos subiendo las cuotas. No, la mayor la mayor subida impositiva que se ha dado en este país se hizo con Montoro. Y Rajoy. Sí. Hay una crítica dentro del PP muy, muy divertida, ¿no? Y muchos medios también, que es... Vox no es liberal, ¿no? Claro, es que el PP es menos liberal aún que Vox. Exacto. O sea, y yo creo que hay que incidir mucho a la gente que está también en los círculos de Vox. Les podéis decir a la cara directamente, vosotros sí que sois antiliberales, que porque estando gobernando os negáis a implementar una tarifa plana, a bajar impuestos. Es decir, hay muchas cosas que el PP podría hacer en comunidades o en sitios que gobierna y no lo hace. No tienes que esperar a que llegue Vox a que te tire de la oreja para implementar buenas políticas, ¿no? Pues bueno, nos han puesto en esta situación y yo creo que llegaremos al punto de que Vox tenga la clave de realmente implementar políticas y el PP se quede al final secundario, seguramente. Hubo un tema que nos comentó el otro día Carlo Angrisano y a mí he de decir que me desgarró un poco por dentro y me gustaría recordarlo, seguramente ya sabes a qué me estoy refiriendo, solo con cómo lo introduzco, ¿no? Y fue que él directamente dijo que dentro de las juventudes del Partido Popular e incluso algunos cargos, por poner un ejemplo, tú que conoces el panorama internacional, se alegraron del asesinato de Charlie Kirk. ¿Te parece que veamos el vídeo y analicemos esto que para mí tiene una gravedad extrema? Pero un momento concreto que a mí me dolió mucho recientemente y que quizás ese fue el momento más definitivo fue cuando vi
algunos afiliados celebrar la muerte de Charlie Kirk. Y eso que es algo que se hizo obviamente de puertas para adentro, porque un partido político no puede celebrar la muerte de un líder conservador, pero me pareció tanta falta de humanidad y también la reacción pública del PP, que al final solo fueron algunos de Nuevas Generaciones los que nos expresamos en solidaridad con los americanos por la pérdida de realmente un líder jovencísimo, visionario, y con el que me sentía muy identificado, porque además de compartir casi todo lo que él decía y de seguirle desde hace años, pues también tenía una hija de más o menos la edad de mi hija y se había casado joven y teníamos la misma. Entonces veía algunos símiles en aspecto personal que hicieron que eso me impactara muchísimo y decir, bueno, es que un partido que no puede valorar a un líder como Charlie Kirk ni siquiera en la hora de su muerte no es algo en el que yo pueda seguir un minuto más. No quiero preguntaros por este caso concreto. También si tú tienes constancia de que ocurriese, pues sí que me gustaría preguntarte por ello. Pero en general, ¿tú recuerdas a nivel interno que situaciones como esta se hayan vendido de una forma al público e internamente a ti te chocasen muchísimo por decir, oye, que es que esto va totalmente en contra de la línea ideológica de nuestro votante, o a nuestro votante le parecería insultante si supiese que se está hablando o se está celebrando o se está alegrando a alguien de algo así? Sí, a mí no me consta el caso específico de Charlie Kirk, al cual yo me he manejado, y tuve ocasión 2 veces en Washington durante la CEPA con Turning Point de conocerle, un genio, un tío fantástico y buen ejemplo para juventudes desacomplejadas. En Génova hay de todo. Insisto, hay de todo. Mira, por ejemplo, el ejemplo bueno sería, y le hicieron un homenaje junto a otras agrupaciones delante de la embajada norteamericana aquí en Madrid, en Serrano, Ignacio Dancausa y sus Nuevas Generaciones de Madrid, pues es la facción más luchadora y más pro Charlie Kirk en público y tal. Obviamente hay otra más facciones progres o indiferentes que celebran eso, una o por desconocimiento y otra gente por maldad. Date cuenta que cada vez que hay algún tema internacional, sea el asesinato de Charlie Kirk, la captura de Maduro, la victoria de Milei, siempre hay una regla en la factoría Génova con Feijóo cuando tuitea algo, cuando pone algo en X, que viene normalmente de Luis de la Mata o de su asesor internacional y tal, que es la máxima neutralidad posible ante lo que sea, incluso ante la maldad, que eso ya es malo, o sea, ante la maldad. Hay un meme muy extendido en Twitter que es centro centrado, ni Stalin ni Casado. Claro, claro. Entonces es como, ha ganado Milei, enhorabuena pueblo argentino. O sea, ¿no? Milei ha ganado. Nos alegramos de la captura de tal. Pero es que la propia Isabel Díaz Ayuso no felicitó al presidente Trump cuando captura a Maduro. Nos alegramos del pueblo venezolano. Isabel, en otra época hubieras puesto enhorabuena Donald Trump. Y hubiera sido más auténtica y más real para con tus bases, porque tus bases todos celebramos en ese momento la captura de un dictador sanguinario como Maduro, ¿no? Entonces, está afectando esa línea a tantos hasta que obviamente haya gente que celebre lo de Charlie Kirk, obviamente. Yo no lo he visto personalmente, me fío de la palabra de Carlo, que lo haya visto en gente del Parlamento Europeo o gente en Génova, pero es que hay personajes dentro de Génova bastante malvados y donde no tienen ninguna piedad. ¿En qué se distingue un González Pons con Pepiño Blanco? O sea, ¿en qué diferencia? Bueno, comparten lobby. Bueno, sí, González Pons es más cursi y el otro es más corrupto, ¿no? O sea, pero ya está. Son parte de un mismo lobby de conveniencia. Mafia estafa, ¿no? Que suele decir Santiago Abascal. Sí, claro, pero es que, y además si los conoces en persona, es gente que no te aporta decir, bueno, es que es un gran intelectual, pero es antipático, tipo Salinger, ¿no? Bueno, escritor antipático, pero escribe un buen libro, pero bueno, es raro, pero al menos ha escrito un libro bueno. No, pero estos personajes de la política llevan toda la vida, no aportan nada y marcan tendencia ideológica, quizá por la amistad que tiene desde juventudes González Pons con Feijóo. Porque la gente se pregunta, incluso en Valencia, oye, ¿por qué Esteban es tan influyente en Feijóo? Claro, y eso no viene de un proceso interno democrático del partido de que le ha upado ahí. No, ha sobrevivido a muchas luchas internas y entre puñaladas pues acaban sobreviviendo. La ley de hierro de las oligarquías. Hablando de luchas internas, poco se habla de la lucha encarnizada, que a lo mejor no es tan pública, entre Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso.
Que, en fin, el otro día estuvo Juan Moreno en El Hormiguero y dijo que bueno, que ya tenía buena relación con ellos, pero se notaba tensión ahí, se notaba que había algo. Y claro, yo no sé si vosotros sabéis que hay un medio de comunicación nuevo, entre comillas, que en fin, tiene una mierda de seguidores, tiene muy pocos, donde la Junta de Andalucía está metiendo publicidad, un medio de comunicación que está constantemente y diariamente atacando a Isabel Díaz Ayuso. Y estaba inundado, ya lo han quitado, pero estuvo inundado durante 2 semanas de publicidad de la Junta de Andalucía. Yo he preguntado al portal de transparencia de la Junta de Andalucía a ver cuánto dinero se ha metido en ese diario, porque claro, yo pensando, digo, vamos a ver, hay un medio de comunicación nuevo que está todo el día sacando mierda de Ayuso. Y Juanma Moreno, que es del Partido Popular, está metiendo dinero ahí. Así que ahí tiene que pasar algo. Seguro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Le están intentando mover la silla a Feijóo entre Ayuso y Juanma Moreno a ver quién lo consigue? ¿O qué coño está pasando ahí? Porque yo no lo veo normal. No, yo creo que el timing para ambos es muy malo, pero si se plantean ser líderes del PP nacional a futuro, pues habrá una competencia y son 2 estilos diferentes de PP, obviamente. Y de hecho yo creo que si hubiera una especie de lucha o primarias, sin duda ganaría Juanma Moreno. Bueno, es que Juanma Moreno representa a la perfección lo que es el PP. Juanma Moreno es el del PIN de la Agenda 2030. Es aparato. Juanma Moreno Exacto. es aparato total de Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso, pues sí, es como la imagen pública guay, chupi guay, pero realmente, tú me dirás si es verdad o no, yo creo que tiene poco poder en general en el Partido Popular, más allá de la Comunidad de Madrid. No sé. Bueno, el PP Madrid siempre ha sido un sitio donde paracaidistas de Génova también exigen puestos dentro de las listas de Madrid. O sea, gente, cuando uno ve la lista de la Asamblea de Madrid, no todos son del PP de Madrid, es gente que hay que salvar, hay que mantener con un sueldo y entran por ahí, pero no por recomendación de la candidatura de Madrid, sino otra. Sí que es verdad que es una guerra, en fin, a día de hoy son más bien pullitas y tal, ¿no? Personalmente me consta que se llevan bien, porque es gente que también viene de nuevas generaciones, como hablábamos antes, ¿no? Que ahí se crean filias y fobias, pero bueno, yo creo que hay un espacio que es el que no están oliendo, que quizá Isabel tiene más olfato político, de ahí sus discursos. Hace poco, en la academia que hicieron de Juventudes, hizo un discurso, un alegato contra el islamismo radical, cosa que yo no le había oído en la vida. Y eso quiere decir que la agenda de Vox está afectando y yo le doy la bienvenida a eso. Pero El problema es que el problema es cuando solo afecta de cara al público y no de cara a las políticas. Porque Isabel Díaz Ayuso está permitiendo la entrada del menú halal en los colegios, está permitiendo que se porte el velo islámico en los colegios, está permitiendo que la inversión en centros de menas sea cada vez mayor. Sigue abriendo centros de menas. Exacto. Estamos viendo todos los... El centro de menas de Fuenlabrada es uno de los centros que más problemas da de toda España. Que directamente te los traen de Canarias o te los traen de Baleares sin saber muy bien de dónde vienen, ni cuál es su historial delictivo, ni cuáles son sus creencias, ni nada, y al final encima los tienes ahí alejados. Por lo tanto, el falso relato de la integración desaparece por completo y totalmente guetificados. Oye, que tenemos aquí a la banda latina, que tenemos aquí a los magrebís... De hecho, yo no sé si la gente que vive en Madrid lo está notando. Yo llevo 21 años ya aquí y yo he notado la progresiva decadencia de Madrid en cuanto a seguridad. O sea, a mí... Mira, yo he estado este fin de semana en Valladolid, ¿vale? Y yo lo que he visto allí, el nivel de... No sé, tú sales a la calle a las 2 de la mañana y te sientes seguro. Está todo iluminado, te sientes seguro. Y es una sensación que yo no tengo aquí en Madrid actualmente. O sea, aquí en Madrid actualmente tú sales del centro de Madrid y ahí me acojona pasar por el centro de Madrid. O sea, cada día se ve más inseguro, cada día ves más gente chunga por la calle. Entonces, yo no sé si eso la gente lo está notando o está siendo tan progresivo y tan lento que se está la gente acostumbrando como una rana que metes en agua hirviendo y al final se quema. Sí, el problema es que al final, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en España llevan tiempo dedicados a fomentar un efecto llamada que va a tener consecuencias fatales a nivel nacional, porque ahora se ha hablado mucho del tema de que Sánchez va a permitir a los inmigrantes ilegales acudir a la sanidad pública y se les va a atender como si fuesen ciudadanos de pleno derecho. Es cierto que el anuncio de Sánchez es súper peligroso, pero no deja de ser cierto que en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, o al menos en algunas de ellas, ya se estaba haciendo esto. Es decir, en Canarias, donde tienen una coalición PP y coalición canaria, llevan meses, más de 10 meses, aceptando que inmigrantes ilegales puedan acudir a los hospitales o a la sanidad. En Madrid lo mismo. Gracias a una pregunta de Vox, que al final es Vox quien siempre consigue estos datos, hemos conocido que se ha destinado muchísimo dinero, también en la Comunidad Valenciana, a inmigrantes ilegales y todo lo relativo a lo sanitario,
en la Comunidad de Madrid, gobernada por Ayuso, que luego estamos vendiendo que es la que mejor entiende al votante conservador. El problema no es que lo entienda, el problema es que realmente ya no piense eso y sea todo postureo, porque al final vemos que a la hora de la verdad las medidas no van, digamos, muy en contra de las que se aplican en otras comunidades regidas por otros líderes autonómicos, como es María Guardiola, que la hemos pintado como lo más peligroso o lo más socialista dentro del Partido Popular. Bueno, de cara al público evidentemente no son lo mismo, pero en privado, cuando hablamos de medidas, de hecho yo creo que las dos comunidades autónomas en las que gobierna el PP más radicales o más vinculadas a la izquierda son Andalucía y Madrid, por el simple motivo de que son las dos en las que tienen mayoría absoluta. Sí, claro, uno con mayoría absoluta se siente impune a vender un discurso y aplicar otro. Y es más difícil el seguimiento, obviamente, si no tienes un partner de gobierno que te tire hacia políticas más cercanas al ciudadano. Pero yo creo que, de verdad, yo quiero ser optimista. Creo que España está en un cambio generacional que ha pasado antes en Europa, que aquí siempre llega todo con 10 años de retraso. La demonización que se ha dado de Vox se ha dado antes con otros partidos. Es decir, ahora está normalizado ser de Fratelli, Meloni preside ECR, no pasa nada. Yo siempre, cuando en el PP acusan a veces para equiparar a Sánchez con otros autócratas, hablan siempre de Trump o Orbán. Y yo digo, ¿Orbán? Sí, yo he ido como PP a los congresos de Fidesz de Orbán a dar discursos de apoyo. Mi analogía preferida es cuando lo comparan con Franco. Ah, bueno. O sea, eso ya es brutal, tío. Claro, entonces, el PP comparando a Sánchez con Franco. El PP se hace un flaco favor insultando a líderes que representan a la mayoría de tu base tradicional. Y en el caso de Orbán es curiosísimo, porque a día de hoy, en la Internacional Demócrata de Centro, el PP y Fidesz, el partido de Orbán, siguen siendo socios. El presidente Pastrana, expresidente de Colombia, es el presidente de esa organización, secretario general López Istúriz, el diputado del PP, y ahí hay una vía de comunicación. Pero esto no se dice aquí en Madrid, porque si no, se les cae el discurso al PP. En Génova se cae el discurso de que alguien le diga un día a uno de Vox, oye, tío, si sois vosotros los... Pues díselo a Federico, que dice que son putineros. Sí, ¿no? yo creo que Federico también está muy equivocado con la URSS que él visitó y cómo ha cambiado el este de Europa. Yo creo que bueno, toda su yo he vivido en el generación, este de Europa y la verdad es que Federico desgraciadamente se ha quedado muy desactualizado en asuntos internacionales, igual sobre China y sobre cualquier tema geopolítico. Federico ya no es un faro de conocimiento en cuanto a asuntos internacionales. Y animo a la audiencia a que busquen alternativas. Hay gente mucho más ilustrada en esos temas. Oye, chicos, pues de verdad que ha sido un auténtico placer poder contar con ambos. Creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Que desde luego el Partido Popular está cada vez más alejado, ¿no? de sus principios fundacionales y sobre todo de sus bases electorales. Y la prueba es que evidentemente a nivel autonómico se está viendo, salvando la excepción de Castilla y León, que tiene una población muy concreta, que va a menos. Y precisamente a consecuencia de eso también se está viendo cómo utiliza los medios de forma, calificaría yo, como mafiosa, intentando constantemente dar alas a un discurso contra Vox que desde luego no tiene ninguna relevancia y más sabiendo a lo que nos enfrentamos, que es seguramente al gobierno más mafioso que ha tenido España, al menos en democracia, que es un Pedro Sánchez que desde luego no va a tener ningún tipo de rubor en mantenerse afincado en la Moncloa y hacer lo que haga falta para ello, y lo que mejor le puede venir desde luego es un Partido Popular que mire más a su derecha que a su izquierda, porque esto le va a dar alas para llevar a cabo todo tipo de tropelías que, por ejemplo, el tema de regularizar ahora de una tacada a 1,5 millones de inmigrantes, digo 1,5 porque aunque se vendió que era medio millón, van a permitir luego por arraigo traer a los familiares, por lo tanto acabará siendo mucho más, y esto va a ser muy grave, porque yo estoy convencido de que en el Partido Popular, igual que ocurrió en 2023, llevan tiempo dando por hecho, basándose en sus encuestas, que encima son todas cocinadas, que la mayoría alternativa a Sánchez está asegurada, y seguramente si siguen en la línea actual no se alcanzará esa mayoría, pero esta vez no será porque Vox se quedará con 33 escaños, porque Vox va a batir récord, será porque ellos se pegarán un batacazo sin precedentes y seguramente reinará el terror dentro de Génova. Así que ya por último eso, solo preguntaros a modo de cierre si consideráis que en estos momentos el PP mira más a Vox que al problema real que tiene España, que es el socialismo y Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que no sé si responderte a esa pregunta directamente, hacer una especie de conclusión del estado de la nación, porque yo creo que vivimos unos tiempos en los que tenemos la peor suerte de todas, donde tenemos al peor presidente posible, al peor líder de la oposición posible y al peor jefe del Estado posible. Ya está. Y aquí va mi pullita a Felipe. Y yo, sin lanzar pullas, sí que quiero reivindicar la mayor obra evangelizadora de la historia de la humanidad. Reyes Católicos, Isabel y Fernando, 1492, descubrimiento de América, y que nadie borre eso, ni extienda una leyenda negra que yo pensaba que se estaba avanzando en desmentir. Pues volviendo a esto, bueno, me sumo a vuestras reflexiones, pero yo creo que quiero ser hoy el optimista aquí en la mesa. O sea, hay cambio generacional, el PP se va a dar cuenta de que atacar a Vox no tiene ningún sentido, porque Vox está ampliando la base, es la ventana de Overton. Cuanto más crece Vox, si uno fuera del PP y vive de ello, mejor para ti, tío. O sea, las cosas van bien. Entonces, deja que esa masa que acusas de obrerista y tal, pues gracias a Dios hay obreros votando a Vox. Y yo creo que eso es una muy buena noticia para la derecha en general. O sea, cuando barrios, cinturones rojos se pasan al verde, porque les es infumable, y lo entiendo, por muchos motivos históricos y familiares, votar azul, si votan verde es un motivo de alegría y hay que descorchar el champán. Y entonces yo creo que yo en eso soy optimista, creo que Vox es una gran noticia para España, para los jóvenes, y no deja de ser, cuando está pequeño Vox, el Pepito Grillo del PP, pero se va a convertir en el gran protagonista de la política española. Algunos lo predijimos, lo hemos predicho hace tiempo, y va a acabar pasando, y es un tema generacional que el PP no va a poder frenar, y lo mejor es que se apunte al carro, se alíe a muchos temas de Vox, y oye, y si la gente quiere ir a Vox, pues bienvenida será, ¿no? Pues muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer y muy buenas noches a todos. Recordad suscribirse si no lo están, darle like al vídeo, compartirlo, y les esperamos en el próximo capítulo del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.